San Juan capítulo 13. Ya lo tenemos, San Juan capítulo 13. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Esta noche, hermanos, vamos a compartir bajo el tema el último día de Jesús. Vamos a compartir así bajo ese tema el último día de Jesús. Vamos a aprovechar, hermano, la ocasión, porque muchos quizás quisieran escuchar eso acerca de la entrega de Cristo por nosotros. Usted sabe que estamos, hermano, en el día o en la semana del recogimiento, donde la gente está sensible a escuchar el tema de la muerte de Jesús. Y yo quiero aprovechar, hermano, esta noche para hablar acerca de lo que pasó ese último día de Cristo. Ese último día fue quizás el día más ocupado de los 33 años. Jesús murió y resucitó a la edad de 33 años. Dice uno de los evangelios que Jesús comenzó su ministerio cuando tenía 30 años. Y a los 3 años es cuando Él hace la entrega de su vida en la cruz del Calvario. Pero ese último día estuvo marcado por una cantidad de eventos que estaban profetizados desde hacía cientos de años antes de él aparecer. Muchas de esas cosas ya estaban allí profetizadas. De manera que las cosas que pasaron en el último día de Jesús, esas cosas no lo tomaron por sorpresa porque ya él conocía lo que pasaría en ese último día. Quiero decirles, hermanos, que la historia de nuestra salvación se escribió a través de sangre. La historia de nuestra salvación se escribió a través de un sacrificio enorme. La historia de nuestra salvación se escribió primero con amor, pero también con dolor. Cuando el Señor creó la tierra, el Señor utilizó una expresión, un vocablo que es fiat. Cuando Dios dice en su palabra sea hecho, cuando creó la tierra ya en el Génesis 1, en el hebreo Dios utilizó la palabra fiat. Cada vez que decía sea hecho, sea hecha la luz, Dios utilizaba el vocablo fiat, así como la marca del carro, Fiat. De hecho, la historia, hermano, habla que los creadores de la marca Fiat es una marca de carro italiana, y los creadores iniciales de esa marca del proyecto Fiat eran judíos, porque la palabra Fiat significa sea hecho. Eso significa esa palabra, sea hecho. Pero el Fiat de Dios es sea hecho a partir de la nada. Cuando Dios dice Fiat la luz, era porque no existía ni la más mínima y remota idea de qué era la luz. Creó a partir de la nada la luz. Cuando Dios dice sea la tierra, sea los animales, cada vez que Dios dice sea hecho, Dios pronunciaba su fiat, que era hágase todo de la nada, todo de la nada. Y Dios utilizó el fiat siempre y decía sea hecho, sea hecho, sea hecho, sea hecho, sea hecho. Y dice la Biblia que cuando Dios acabó de hacer todas las cosas, vio Dios que todo lo que había sido hecho había sido bueno. Y bueno utiliza un lenguaje superlativo donde la Biblia dice fue bueno en gran manera. Cuando ya terminó de hacer toda la creación, dice la Escritura, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera.
Todo había sido hecho a través del fiat de Dios. De ahí es donde sale la palabra confiar, confianza. Cuando Dios nos habla de confiar, nos habla de que nosotros debemos creer que no sé cómo, que no sé de dónde, que no sé cuándo, pero Él lo va a hacer. Porque el fiat de Dios es creer que de la nada Dios lo va a hacer. Pero hermano, lo espectacular de esto es que cuando Jesús estaba entregando su espíritu, cuando Jesús estaba entregando su espíritu en la cruz, usó en el griego la misma palabra fiat. Dios en hebreo usó la palabra fiat para decir sea hecha las cosas, pero Jesús utilizó el fiat en el griego para decir consumado es. En el original griego no dice consumado es, sino hecho está, hecho está. O sea, no sé si me hago entender, hermano, que en la creación del mundo Dios dijo sea hecho, y el día que Jesús murió, Jesús dijo hecho está. O sea, le faltaba un ingrediente a la creación de Dios, le faltaba una ficha. Algo quedaba faltando, algo quedó, hermano, en punto suspensivo cuando Dios creó todo. Y el único que pudo ponerle punto final a los puntos suspensivos de la creación de Dios fue Cristo Jesús. Porque Dios decía sea hecho desde la creación, pero cuando Jesús murió en la cruz dijo, Padre, hecho está, consumado es. En griego es el mismo vocablo, hecho está. Jesús es el sello de la creación, es el comienzo, pero también es el fin de la creación. Es el comienzo porque Pablo dice, aquella luz que iluminó el mundo al principio en la creación es la misma luz que resplandeció en vuestros corazones. Antes de existir sol, luna y estrella que alumbrara esta tierra, Jesús alumbró este planeta. Pablo dice la luz que iluminó esto porque la luz fue la primer creación que Dios hizo en el primer día. Pero en el cuarto día, solamente en el cuarto día la Biblia dice que Dios creó el sol, la luna y las estrellas. O sea, existieron 3 días donde hubo una luz misteriosa que no era el sol, la luna ni las estrellas. Pablo viene a descifrar en el Nuevo Testamento quién era esa luz que iluminó esos primeros 3 días la tierra. Pablo dice, la luz que iluminó la tierra al principio es la que iluminó vuestros corazones, es la imagen de Cristo Jesús, la imagen del Padre invisible. ¿Cuántos adoran esa luz preciosa? Así que, hermano, la historia de la salvación nuestra se escribió con mucho sacrificio, pero también se escribió por amor. Ese sacrificio se escribió con tanto amor, hermano, que el Señor sabía cuán doloroso iba a ser la cruz, pero sin embargo, el amor fue más grande que el dolor. ¿Sabe, hermano, que la Biblia dice que el único amor que compara a Dios un poquito es el amor de la madre hacia el hijo? Y el profeta Jeremías dice que la madre tiene su hijo con muchísimo dolor, pero cuando ella lo ve, cuando ella lo recibe, dice que es más grande su amor que el mismo dolor que ella padeció en su momento. Y de igual manera, la historia de nuestra salvación fue tan marcada con tanto dolor, pero cuando el Señor mira a su iglesia que lo adora, que lo alaba, que le sirve, el dolor de la cruz es olvidado y el corazón de Dios se llena de alegría, porque ese dolor valió la pena. ¿Cuántos creen que valió la pena el dolor de Cristo? A su nombre. San Juan en el capítulo 13 habla de varios elementos que yo quiero, hermano, que esta noche los miremos. ¿Qué pasó en el último día de Jesús? Ese último día, el Señor se dispone para recibir la Pascua, la comida especial de todo judío. La Pascua era la conmemoración de la salida de Egipto hacia una tierra prometida. Y desde que salieron de Egipto hasta el día de hoy,
5.700 y algo más de años, casi por 5.800 años, los judíos han venido celebrando año tras año esa fiesta, la fiesta de la Pascua. Él va a un lugar que se llama el aposento alto. Ese día, dice la Escritura que cuando él llegó a Jerusalén, la gente estaba feliz y se había cumplido una escritura que era la escritura donde él iba a entrar a Jerusalén por la calle principal. Iba a entrar por la calle principal y que iba a entrar montado en un asno sin amansar. Un pollino, dice la Biblia. Un pollino era un hijo de un asna que no estaba amansada y que iba a entrar él como un victorioso por la calle principal de Jerusalén. Luego dice la Biblia, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, del mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo? Los amó hasta el fin. Mira, hermano, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la hora estaba ya escrita, la hora ya estaba decidida, la hora de la muerte de Cristo ya estaba dicha, ya estaba en el calendario de Dios, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Sabía que no iba a pasar de esa fiesta de Pascua. Sabía que era hasta ahí. Cristo no podía morir ni antes ni después de la Pascua. ¿Por qué no podía pasar la Pascua, hermano? La Pascua era determinante para la muerte de Jesucristo. Hacía muchos años atrás, el día que celebraron la Pascua los israelitas, dice la Escritura que el Señor le dijo a Moisés, ordénale a los hijos de Israel que sacrifiquen un cordero sin mancha y que esa sangre sea salpicada en el dintel de la puerta, y cuando pase el ángel de la muerte, porque iba a pasar por toda la tierra de Egipto, iba a pasar el ángel de la muerte. Y entonces la Escritura dice que esa era una señal, la sangre del cordero en la puerta era la señal para que el ángel pasara de largo. Y entonces la Escritura dice que cuando el ángel de la muerte iba pasando por toda la tierra de Israel, al pasar donde estaba la sangre en el dintel, el ángel pasaba e iba hiriendo solamente a los egipcios, porque los egipcios no tenían la señal en sus puertas. Pero era la sangre de un cordero sin tacha, sin mancha, un cordero perfecto. Estaba ahí. En el día de la Pascua, en el tiempo de Cristo, Él era el cordero que iba también a colocar su señal sobre la iglesia. Él era ese cordero que iba a derramar su sangre y que a través de esa sangre el heridor, la muerte, pasaría por el lado del pueblo de Dios, pero no tendría el efecto que ella suponía tener. ¿Sí soy claro hasta aquí, hermanos? Así que por eso el Señor Jesús no podía morir ni antes ni después de la Pascua. Tendría que ser en la Pascua, su hora había llegado. Todas las personas que saben, que estudian el comportamiento humano, dicen que la edad joven, el hombre tiene 3 edades. Tiene la edad de juventud, que es desde el año 0 hasta los 33 años. De los 33 hasta los 60 es adulto, y de los 60 en adelante es adulto mayor, o como se le conoce, la tercera edad. Y cuando uno llega ya a la tercera edad, ya tiene que ir despidiéndose de este mundo, porque ya no hay cuarta edad, es la última, es la última. Hermano, y debido a esa tabla de edades, pues uno se da cuenta que Jesucristo llegó a la cúspide de la juventud, los 33 años. Llegó hasta la cúspide, le dio lo mejor al servicio de su Padre, 33 años.
Su hora había llegado. Ya estaba escrito, hermano, que en esa Pascua Él tenía que ser el Cordero que haría una mancha, que haría una señal en las puertas de la iglesia. Él no podía morir antes ni después. Dice la Escritura, el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, para que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El Señor sabía de antemano ya quién lo iba a entregar. Pero no lo sabía porque Judas hubiese llegado allí al grupo, ni porque él hubiera mirado algunas manifestaciones raras del servicio. Pues la Biblia dice que que Judas extraía de la bolsa, pero no por eso el Señor sabía que Judas lo iba a traicionar. Hermanos, al menos unos 700 años antes de Cristo ya se había escrito que el hombre de paz en quien el Señor confiaba le iba a dar un golpe, lo iba a traicionar. Capítulo 41, versículo 9. Capítulo 41, versículo 9 de Salmos dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es una profecía directa de Judas. Judas ya aparecía en el Antiguo Testamento. En la época del rey David ya se profetizaba acerca de la traición de Judas. El hombre en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar, es decir, me dio una patada, me dio un golpe. Esa era la profecía acerca de la traición y la negación de Judas a Cristo Jesús. Era necesario que Judas estuviera siendo parte, hermano, del equipo. Era necesario. A veces nosotros no entendemos los planes y los propósitos de Dios y no entendemos que los aguijones que a veces están dentro de la iglesia son parte también del equipo. Bueno, así usted no diga amén. Los que aspiran un día a trabajar en un ministerio entiendan que los aguijones dentro de las iglesias, las personas que se paran y dicen no estoy de acuerdo con eso, las personas que nos dicen pastor eso le quedó mal, las personas que le dicen pastor eso no le quedó bien, eso está mal, pastor eso que usted predicó no es así, que esas personas también son parte del equipo. Judas era parte del equipo. Y el Señor lo sabía, pero era necesario, la Biblia dice que era necesario que Él estuviera ahí. Hermanos, Judas, el apodo que él tenía, Iscariote, él no era el apellido, era un apodo de lo que él hacía. Iscariote, oiga bien esa palabra, Iscariote. La palabra Iscariote es una derivación de sicario. Es una derivación de la palabra sicario. Judas el Iscariote o Judas el sicario. ¿Cómo le parece a ustedes tener un sicario dentro del equipo de los líderes de la iglesia? Sabía el Señor que él le gustaba vender a otros por dinero. Sabía el Señor que Judas no era una persona de fiar. Pero sin embargo el Señor permitió que él siguiera ahí, que él estuviera ahí formando parte, porque la Escritura debía cumplirse. La única manera para que la hora de Cristo se cumpliera era que estuviera alguien ahí, una ficha de esos que nosotros llamamos aguijones. Era necesario que estuviera Judas ahí. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor?
A su nombre. El Señor trabajó hasta el último momento, hermano. Hasta el último momento. A mí me llama la atención es que el Señor trabajó hasta el último momento de su ministerio en la tierra. Esa noche que Él cenaba con sus apóstoles, esa misma noche fue la noche en que llegó la gente y lo apresó y se lo llevaron al pretorio romano. Pero esa noche, antes de repartir la cena, la Biblia dice que antes de repartir la cena, el Señor tomó un tazón de agua, invitó a los apóstoles que se sentaran tal vez sobre un muro y empezó a lavarle los pies a cada uno de ellos. ¿Sabe, hermano, que ese oficio era solamente para esclavos? El lavado de pies pertenecía solamente a las personas esclavas. Los esclavos eran los que le lavaban los pies a sus señores, los que comenzaban a quitarle con mucha delicadeza el polvo, el sudor y hasta el excremento que muchas veces se le adhería a los pies de las personas porque no habían zapatos cerrados sino sandalias. Y entonces cuando una persona llegaba a hospedarse a otro lugar, lo primero que tenía que la persona era ofrecerle alimento, pero ofrecerle también el agua para el descansado de los pies. El lavado de pies se hacía con dos propósitos. Uno, para servicio terapéutico, porque no era agua sola lo que ponían allí. En esa agua le colocaban algunas sales minerales, pero también le agregaban algunas especies mentoladas para que la persona al recibir ese lavado de pie sintiera el alivio, el descanso de las largas jornadas que la persona venía atravesando. Así que uno de los primeros propósitos de lavar los pies era traer alivio y descanso al viajero. Pero en segundo lugar, también se hacía porque los judíos tenían una cultura extremadamente limpia. No podían pasar a la mesa sin lavarse los pies, no podían irse a dormir sin lavarse los pies también. Entonces, el Señor tomó el cargo de siervo, se rebajó hasta lo máximo, por eso la Biblia dice que Cristo se humilló hasta lo profundo. Y no solamente la humillación de él tiene que ver con la cruz. Jesucristo venía mostrando su lado humilde, sencillo, estando en vida también. Jesús pudo haber mandado a llevar el caballo más lindo de todo Israel. Pudo haber mandado para que le llevaran un caballo pura sangre. El mejor caballo, tráigame el mejor caballo que exista aquí, porque yo tengo que entrar a Jerusalén bien y que me vean y que soy un tipo rey. Pero sin embargo mandó a llevar un pequeño asno que era de la clase baja. Los asnos eran utilizados por las personas de clase sencilla. Y Jesús mandó a llevar un asno. Y sabe, hermano, que lo mandó a llevar sin domar. Lo mandó a llevar sin que lo hubiesen amaestrado. Y una de las señales que la gente quedó asombrada fue por qué aquel animal no brincó, por qué aquel animal se sintió totalmente bien, complacido con el maestro. El animal comprendía quién iba encima de él. El animal sintió que sobre los lomos de él llevaba a alguien especial, llevaba al Rey de Reyes, Señor de Señores. Los discípulos no entendieron que el Señor, siendo el Dios de dioses, ahora estaba dándoles un ejemplo de servicio y de humildad. Dice la Escritura que tomó el Señor una toalla, se la ciñó a la cintura y empezó a enjugarle los pies con agua. Puso aquellas sales, aquellas especies mentoladas y empezó a lavarle los pies a ellos. Símbolo del servicio, amado hermano.
Él no vino para ser servido. Él vino para servir, dice la palabra del Señor. Vino para poner su vida por nosotros, para servirnos, para ayudarnos. Luego dice la Escritura, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con una toalla con la que él estaba, ¿qué? Ceñido. El capítulo 18 dice, capítulo 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto. ¿Estaba allí quién? ¿Judas qué? El que le entregaba. Dicen los otros evangelios, Judas el Iscariote. Ya hablábamos que el Iscariote es una derivación de sicario. Y aquel lugar, porque muchas veces Jesús le había reunido allí con sus discípulos. ¿Cuál era aquel huerto? ¿Cuál era aquel lugar? Ese huerto se llamaba el Getsemaní. Así se llamaba el huerto donde ocurrió esta escena. Ese huerto se llamaba el Getsemaní y el Getsemaní quedaba dentro de un monte que se llamaba el Monte de los Olivos. ¿Qué era el Getsemaní? El Getsemaní era un huerto o era un encierro en piedra y dentro de ese encierro era donde la gente llevaba las aceitunas. Cuando la gente atrapaba las aceitunas es el producto, es el fruto del olivo. La gente atrapaba las aceitunas y las llevaba a aquel huerto, a aquel encierro, porque en ese encierro estaban las piletas de piedra que se llamaban lagar, los lagares. Los lagares eran unas piletas de piedra donde las personas agregaban las uvas o agregaban las aceitunas. Las aceitunas normalmente la gente las machacaba con algunas piedras redondas y tenía que pasar varias veces aquella piedra sobre las aceitunas, pero cuando eran las uvas, cuando tenían que machacar las uvas, sencillamente las personas se entraban sin zapatos en aquellas albercas. Se entraban sin zapatos y empezaban a machacar con sus pies las uvas y aquella poseta, aquel recipiente de piedra tenía una canal donde el aceite o donde el extracto de la uva chorreaba y caía sobre un recipiente. Eso era un lagar. El huerto de Getsemaní quedaba dentro del Monte de los Olivos. Jesús no podía tampoco ser atrapado en otra parte, hermano. Jesús no podía ser atrapado en otra parte, tenía que ser atrapado precisamente en ese lugar del huerto del Getsemaní, porque la palabra Getsemaní significa lugar de aceite, lugar del proceso del aceite. Jesús representaba también el aceite. Jesús representaba el aceite de los sacerdotes. En el Antiguo Testamento se utilizaba un aceite especial para los sacerdotes. El aceite de los sacerdotes era diferente al aceite que manejaba comercialmente el pueblo. El pueblo manejaba dos tipos de aceite. Una era el aceite comercial, que era de la aceituna madura. Pero el aceite que usaban para los sacerdotes era ordenado que se machacaran aceitunas verdes. Ese era lo diferente. El color, el sabor, el olor del aceite que se utilizaba para ungir a los sacerdotes era diferente. Era otro estilo de aceite, era un aceite más fino todavía. Y Jesús debía morir en el lugar del aceite porque él había sido ungido, dice la carta a los Hebreos, que había sido ungido sacerdote para siempre según el orden de la ley de Melquisedec. A su nombre. Así que él no podía morir en otra parte, hermano. Estaba destinado que fuera en el lugar donde se machacaban las aceitunas.
tenía que morir en el lugar donde se machacaba las uvas. Allí Jesús también iba a ser machacado por nosotros. Jesús iba a ser molido, dice el libro de Isaías capítulo 53, que Cristo fue molido por nosotros. Cuando atrapan a Cristo en el lugar del aceite, están diciendo, así como las aceitunas y como las uvas son machacadas aquí, tú vas a ser machacado también por la humanidad. Vas a ser molido por la humanidad, por el hombre pecador. Y literalmente el Señor fue molido por nosotros. Dice Isaías que su rostro fue desfigurado. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido que ver a una persona desfigurada de golpes. Es horrible, horrible usted ver a una persona que queda desfigurada. Jesús fue desfigurado. Podemos hablar que Jesucristo fue un coágulo de sangre andante, caminante, un coágulo de sangre. Cuando Jesucristo se presentó, o cuando ya Él iba del camino del pretorio hasta el monte de la Calavera, la Biblia dice que en ese momento Jesucristo se desmaya y uno de los que estaba mirando allí, que se llamaba Simón, de una región llamada Cirene, dice que lo obligaron a llevar también la cruz. Pero ahora Jesucristo se cae, hermano, precisamente porque estaba machacado, estaba molido. Molido. Mire lo que dice el Salmo capítulo 22. El versículo 1 del capítulo 22, hermano, dice que el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estaba tan molido, hermano, el Señor, que Él tiene que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Molido. Isaías dijo que su rostro fue desfigurado, de manera que no se halló hermosura ni parecer en Él. O sea, todos decían, no, ese no es Jesús. Imposible que ese sea el Maestro. Yo no creo que ese sea, ese es otro. Yo tuve que ir una vez al velorio de alguien que era conocido, pero yo no creía que fuera él. Cuando yo lo miraba en el ataúd, yo le dije a un familiar, pero ustedes están seguros que es él. Sí, es él. Yo decía, es que no se parece absolutamente en nada, pero sí es él. Decían, sí, es él. Jesucristo fue un coágulo de sangre caminante, desfigurado, molido, porque Él fue al lugar del aceite donde se trituraban las aceitunas, donde se trituraban las uvas, y era ahí donde Él tenía que también ser triturado, empezar a ser triturado. Es más, cuando usted estudia la Biblia, uno de los evangelios dice que Él les dijo a los discípulos, la hora de las tinieblas ha llegado. Y esa frase, la hora de las tinieblas ha llegado, quiere decir que ahora Él estaría totalmente dispuesto a que el diablo hiciera cuantas cosas malas quisiera sobre el cuerpo de Él. La hora de las tinieblas ha llegado. Hermano, cada vez que aquellos soldados romanos golpeaban injustamente el cuerpo de Cristo, legiones espirituales de maldad se presentaban en ese momento para burlarse, para reírse, para que aquellos soldados golpearan con ímpetu. El salmista dijo, los aradores hicieron largos surcos sobre mi espalda, porque literalmente el látigo que usaban los romanos tenía en cada punta de cada uno de los brazos, usaban un látigo llamado el látigo del gato de 9 colas, y ese látigo en las puntas tenían platinas de acero, y cuando golpeaban las platinas quedaban enterradas en la espalda y luego alaban hacia abajo aquel látigo. El salmista dijo, los aradores hicieron largos surcos sobre mi espalda. Cuando Cristo se desmaya en esa travesía del pretorio hasta el monte de la Calavera,
porque ya su sangre había sido ya derramada esa noche anterior. Había perdido muchísima sangre. Sus tendones, sus músculos habían sido ya desquebrajados, deshilados por los golpes de los látigos romanos. Él no se desmaya porque de pronto hubiese sido una persona que no tenía físico para caminar o para cargar las cosas. Era la debilidad de toda una noche amarrado y golpeado, con cientos de hemorragias, hermanos, cientos de golpes que le proporcionaron grandes hemorragias. Digo cientos, hermano, porque la ley romana decía que solamente permitía que un soldado golpeara a un reo solamente 39 veces. Pero existió un emperador romano que era tan cruel que dijo, sí, nuestra ley romana ordena solamente golpear 39 veces. Entonces mandó a fabricar unos látigos que al comienzo salía uno solo, pero luego terminaba en 9. Y cuando daban un golpe esos romanos con ese látigo, equivalía a golpear 9 veces. Entonces les daban 39 latigazos con ese látigo de 9 colas. Ahora multiplique, ¿cuántos latigazos recibió Jesús? Casi 400. Casi 400 latigazos recibió Cristo. Y entonces, es ahí donde Él dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Hermano, fue tan cruel que el mismo Dios dio la vuelta y no quiso mirar lo que le estaban haciendo. Yo tuve que, cuando mi hijo estaba pequeño, tuvo un problema, una fractura en un brazo, y yo tenía que dar la vuelta, no quería mirar, observar lo que le estaban haciendo, aun cuando yo sabía que era el bien para él. No sé si alguna vez a usted le van a hacer algo y usted prefiere voltear la cara. ¿Sí? Cuando a usted le van a aplicar una inyección, tal vez, usted no espera sino el pinchazo. Cristo sintió que el Padre lo había abandonado, pero no solamente porque el Señor no quería mirar el dolor de su Hijo, sino porque el pecado del pueblo, el pecado del mundo entero había reposado sobre Él en ese instante. Hermanos, dice Isaías capítulo 59, versículo 2, que nuestros pecados han hecho una brecha distante entre Dios y nosotros. Lo único que pudo separar al Dios el Padre con la comunión de Dios el Hijo fue la carga de pecado que había venido sobre Él. Nuestros pecados hacen una brecha distante entre nosotros con nuestro Dios. Y lo único que causó esa brecha en ese momento fue que el pecado de la humanidad reposó sobre Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que antes los judíos tenían una ley? Y era una ley curiosa, que era el día de la expiación. Y en el día de la expiación, todo el pueblo levantaba su mano y confesaba los pecados hacia el sacerdote. Todos, el uno decía, yo soy mentiroso. Y había un proceso espiritual donde realmente ese pecado se le transmitía al sacerdote. Y el otro decía, yo soy adúltero, y el otro decía, y yo soy criticón, y el otro yo soy murmurador, y cada uno, todos iban confesando hacia el sacerdote, y el sacerdote estaba en una tarima alta. Era el día de la expiación en el Antiguo Testamento. Y pasaban todo el día confesando sus pecados, de cierta manera transmitiéndole los pecados al sacerdote, y la manera del sacerdote soltar todo ese pecado era colocándole las manos a un cabro, a un chivo, a un macho cabrío. La única manera del sacerdote de liberarse de todas esas culpas era ponerle la mano en la cabeza a ese cabro y empezar a soltar todo ese pecado sobre ese animal. Y dice la Biblia que se lo llevaban los hombres fuertes, se lo llevaban y caminaban días y días en el desierto, y cuando llegaban al desierto le daban por allá unos huetazos a ese
unos golpes para que ese animal corriera y nunca más volviera a Israel con los pecados. Esa era la manera. Lo azotaban y lo golpeaban para que el animal saliera corriendo y nunca más trajera los pecados otra vez a la congregación. Le llamaban el chivo expiatorio. Entonces, cuando hay personas que le echan la culpa de algo, la persona dice, usted me cogió el chivo expiatorio. Sí, de ahí viene la frase, el chivo expiatorio. Jesús fue el chivo expiatorio de la humanidad. Hermano, ¿ha leído usted cuando la Biblia dice que a Jesucristo lo estaban clavando allí en el madero? Que lo estaban clavando y dice que un soldado romano clavó allí una tablilla que el mismo Pilato había escrito. Pilato había escrito una tablilla donde decía la pena por la cual lo iban a crucificar. Todas las personas que crucificaban le ponían una tablilla atrás donde decía el cargo por qué lo crucificaban. Si era asesino, pues entonces le colocaban asesino, rebelde. Bueno, le comenzaban a colocar todos los cargos ahí en esa tablilla. Y dice que Pilato escribió en letras latinas, este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Hermano, ese título era un título que denotaba realmente un delito, porque el único rey que tenía que existir en esa tierra era el César romano. Era el César romano, era el único rey. Pero ahora Pilato le está colocando, este es el rey de los judíos, queriendo decir, la gente lo ha tenido y lo estaba levantando como un rey. Pero a la vez Pilato no sabía que realmente estaba diciendo la verdad, estaba proclamando que era rey. Porque ciertamente es el rey de los reyes, el Señor de los señores. Pero sabe, hermano, que mientras los soldados estaban clavando con el mazo, clavando allí esa tablilla que decía rey de los judíos, mientras clavaban los soldados eso, había también un ángel que estaba con el martillo clavando también en esa misma cruz, clavando el acta de los pecados que pesaban sobre nosotros también. Porque la carta de Pablo a los Colosenses dice que el Señor clavó el acta que pesaba sobre cada uno de nosotros en esa cruz también. Fue crucificada esa culpa que había sobre nosotros. Había un acta que ya estaba decretada cómo íbamos a morir y qué día nos íbamos a ir para el infierno. Había un acta que ya estaba allí, un acta de condena, de imputación de cargos y de condena. Pero dice la Biblia que el Señor llevó esa acta y la crucificó también. Ahora, si una persona se pierde en nuestro tiempo, ya no es por el acta que el diablo le había hecho. Se pierde por desobediente, por rebelde, porque no obedeció, porque escogió el camino del mal. Pero no por esa acta. Todos iban porque ya tenían un acta. Nació el día tal, va a morir en el día tal y va a ir al infierno tal hora, tal día. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? A su nombre. Dice el capítulo 18 de San Juan, versículo 3. Judas, pues tomando una compañía de soldados y de alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, se fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba.
Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvieron pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que se había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina, porque la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. En uno de los evangelios dice que el Señor le dijo, Pedro, basta, porque si yo hubiera necesitado la defensa, hubiese solicitado a 12 legiones de ángeles. Una legión era 7,000 soldados romanos, es decir, hubiese pedido 84,000 ángeles. Si yo hubiese necesitado, hubiese pedido 84,000 ángeles. Imagínense si qué destrucción tan grande hicieron 2 ángeles en Sodoma y Gomorra. Si 2 ángeles hicieron eso, ¿cuánto hubiesen podido hacer 84,000? Muchísimo. Hermano, la gente que le gusta mezclar la Biblia con la ciencia y hablar de números y datos científicos, dice que lo que cayó en Sodoma y Gomorra es equivalente a una bomba atómica de las que cayó en Hiroshima o Nagasaki. Era equivalente. El calor que derritió la carne, porque la carne de las personas en Hiroshima y Nagasaki no explotó, sino que se derritió del calor nuclear. Dice la Biblia que Sodoma y Gomorra quedaron totalmente hechos cenizas. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra fue tan tremendo que las piedras quedaron hechas cenizas. Han intentado, hermano, los seres humanos aquí han intentado hacer cenizas una piedra y no han podido. El calor más fuerte que se conoce es que una piedra se vuelva líquido, como lo que pasa en el magma de los volcanes o la lava. Ese líquido rojo es piedra derretida. Pero no han podido fabricar un horno que deje vuelta ceniza a una piedra. Pero lo que cayó en Sodoma y Gomorra fue tan tremendo que en las ruinas que se encuentran están los bloques que componían los muros, y los bloques están hechos cenizas compactadas. Así que si eso hicieron 2 ángeles, ¿cuánto hubiesen hecho 84,000 ángeles para defender a Jesús? Hubiesen sido más eficaces que la espadita de Pedro, todas las veces. Pero sin embargo el Señor le dijo, Pedro, déjalo, tranquilo. ¿Qué sentiría Malco cuando el Señor colocó su mano y restauró la oreja? Yo intuyo que tuvo que haber sentido algo glorioso, una experiencia poderosa, sentir que la oreja le brotó de nuevo. Tuvo que haber sentido un llamado de Dios. Sin embargo, nunca se registra que Malco hubiese aceptado al Señor. No aparece ni en la historia cristiana ni en la historia judía. Pero algo pasó, tuvo que haber sentido Malco en ese momento. A su nombre. Judas se acerca y entrega a Cristo a través de un beso. Es el beso traidor. Algunas personas le preguntan a uno cómo sería el Señor Jesús. Algunos se lo imaginan rubio, porque ustedes cuando miran los cuadros de Cristo lo pintan rubio, de cabellos rizados, un hombre delgado, un hombre de ojos verdes, un hombre con una compostura romántica. Pero Jesús no era así. Jesús era tan común y tan corriente que cuando Judas lo iba a entregar, Judas vio la necesidad de poner una señal, porque no había forma de decir el tipo más elegante de esos 12 es el maestro. Jesús era un hombre tan común y corriente que Judas tuvo que identificarlo dando un beso. Al que le doy el beso, ese es. O sea, no tenía ningún
parecido de decir el más alto, el más elegante. No, era una persona promedio, totalmente común y corriente, uno normal de aquella sociedad. En el capítulo 19, versículo 17 dice: tomaron pues a Jesús y lo llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, y en hebreo Gólgota. Allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba ¿en dónde? En medio. ¿Sería casualidad que Jesús muriera en medio de dos personas? No fue casualidad. Jesús siempre estuvo en medio del necesitado. Jesús siempre ha estado en medio de la humanidad. Saben, hermanos, que la gente de otras culturas, de otras religiones, cuando se les habla del evangelio, ellos dicen: no lo podemos creer. Un Dios que ustedes dicen que es tan santo y tan puro, habitar en medio de gente mala y pecadora, eso no lo creemos. No lo creemos. Porque todos los dioses de las otras culturas y de las otras religiones, esos dioses viven lejos, en otras dimensiones, según la creencia de ellos. En la creencia de ellos, sus dioses viven en montes, en dimensiones, en planetas lejos, y que apenas nos dejó una enseñanza y envió a algunos profetas para que la gente los sigan. Pero son dioses que están lejos de sus seguidores. Ahora, cuando Pablo venía diciendo que el Dios de él estaba tan cerca de él, que el corazón de él era un trono para ese Dios. Dice la Biblia que la gente decía: este es un palabrero. No le creían, porque los griegos tenían dioses y en su mitología los dioses vivían en el monte Olimpos y vivían lejos esos dioses. Y Pablo dijo: no, mi Dios no está en una montaña, mi Dios no está lejos, mi Dios habita en mi propio corazón. Mi corazón es un trono para ese Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Jesús siempre estuvo en medio de los necesitados. Jesús estuvo en medio de los enfermos. Jesús estuvo en medio de las personas que habían ya desechado la sociedad de aquel tiempo. Jesús estuvo entre publicanos, estuvo entre pecadores. Jesús se atrevió a colocarle las manos al leproso cuando era totalmente prohibido por la ley y por las normas sanitarias de los judíos que alguien tocara a un leproso. Jesús llamó al leproso, le puso las manos y lo sanó. Así que Jesús no podía morir solo. Jesús no podía morir solo. Jesús debía morir en medio de esos hombres, para que eso simbolizara que Él iba a estar siempre en medio de nosotros. ¿Cuántos se gozan porque Él está siempre en medio nuestro, hermano? Él está siempre en medio de nosotros y va hasta donde usted lo invita. Si usted lo invita a la cocina, Él va a estar en la cocina. Si lo invita a la universidad, Él va hasta la universidad. Si lo invita a su negocio, si lo invita en el camino, si lo invita en su alcoba, Él va a estar ahí. Él no podía morir solo, no porque le diera miedo, sino porque quería demostrar su compañía hacia el mundo pecador. Luego dice la Escritura, versículo 28 del capítulo 19, después de esto, Jesús, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Yo les he preguntado a ustedes de qué murió Jesús. Y le he preguntado a muchas personas creyentes de qué murió Jesús. Uno me respondían
de una anemia crónica. Otros me respondían de una asfixia. Y bueno, comienzan muchos a hablarme de posibles muertes porque los científicos que han estudiado la Biblia le han hecho toda una trama de qué murió Jesús. Pero Juan dice que Jesús sencillamente entregó su espíritu. Él no murió de anemia, no murió asfixiado, no murió de ninguna cosa de lo que usted pueda pensar. Sencillamente Él dijo, voy a entregar mi espíritu. En el capítulo 10 de San Juan dice, a mí ninguno me quita la vida, sino que yo mismo tengo poder para quitarla y yo tengo poder para volverla a poner. Por eso le llama Juan, en el Apocalipsis Juan le llama el primogénito de los muertos. Porque es el único que dijo, me voy de este cuerpo, y a los 3 días dijo, regreso al cuerpo otra vez. Y regresó al cuerpo y no volvió a morirse. Pero todos los demás que resucitaron se volvieron a morir. Todos los que en la Biblia resucitaron, ellos tuvieron un tiempo donde volvieron a morir. Pero la Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. A su nombre. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. El versículo 31 dice entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era gran solemnidad. Rogaron a Pilato que le quebrase, ¿qué? Las piernas, y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, asimismo la del otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió, ¿qué? Sangre y agua. Curiosamente, oiga hermano, curiosamente, ya con esto terminamos, curiosamente tenía que ser también abierto el costado de Cristo. ¿Por qué tenía que ser abierto el costado de Cristo? Porque Cristo era el segundo Adán. Pablo habla que Jesús en toda la tipología fue un segundo Adán. ¿Y se acuerdan que el primer Adán también le fue abierto el costado? ¿Y qué salió del costado abierto? ¿Qué salió? Una hermosa dama, una hermosa chica, salió Miss Universo. Sin implantes y sin siliconas. 100% original, esa Miss Universo. Y entonces dice la Biblia que cuando él la vio, de inmediato se quedó flechado. Amor a primera vista. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando Cristo estaba en la cruz, como era el segundo Adán, también le abrieron el costado. Pero de ese costado abierto ya no salió una chica, sino que sale la iglesia de Cristo. Sale la iglesia del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Salió sangre que representa redención y salió agua que representa la palabra de Dios, representa vida. El agua es vida. Por eso el Señor permitió que el costado fuera abierto, hermano. Porque de ahí salió la esposa para Él. La iglesia es la esposa de Cristo. Una esposa que se ha preparado. Una esposa que se cuida, que lo espera. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Saben ustedes, hermano, que en la cultura hebrea, cuando hay un matrimonio, el importante es el varón, no es la dama, es el varón. Aquí en nuestra cultura latina es al contrario. El varón puede entrar, hermano, yo vi un matrimonio donde el varón entró con la bota del pantalón mordida con la media.
Y yo creo que muy poquitas personas nos dimos cuenta que llevaba mordido el pantalón. Porque aquí en nuestra cultura, el de entre y de entre como de entre no es la expectativa es la novia, la novia, la novia, la novia. Y casi siempre, porque ya he oficiado muchos matrimonios, casi siempre la que hay que esperar es a la novia. Y entonces se hace infinito esos cultos, y cante, y apenas le hacen señas allá, que canten otro. Y se ponen esos pobres hermanos de la alabanza ya roncos de estar cantando y cantando, porque están esperando ¿a quién? A la novia. El novio empieza el culto y él es el primero que se para ahí al lado del ujier. Y espera y se pone sudoroso, y uno lo ve cuando que se soba las manos y mira el reloj, saca el pañuelo y se limpia. ¿Será que me van a dejar plantado? En la cultura hebrea es al contrario. En la cultura hebrea ponen una fecha y una hora y ella llega a esa hora. Pero a veces el novio puede llegar 3 días después. Sí. ¿Por qué creen ustedes que el capítulo 25 de Mateo dice que las vírgenes cabecearon y se durmieron? Porque llevaban todo un día esperando al novio. ¿Y por qué el novio no va? ¿Por qué el novio no llega a tiempo? Porque a veces el novio está de salida, pero uno de los amigos dice, no, venga, despidamos. Acuérdese que yo era su amigo, el que compartíamos el recreo, la lonchera en el colegio. Venga, no se vaya todavía, compartamos un rato. Y luego llegan otros y celebran primero, le hacen despedida y a veces llegan 3 días después. Y la gente esperando. Y entonces, cuando ya definen irse, bueno, vámonos. Entonces mandan a los amigos que más corren y se van rápido. Y cuando ven de lejos a la gente, lo primero que hacen es decir, ¡ya viene el novio! ¡Ya viene! Y todos empiezan a pararse y a ponerse en las posiciones y a hacer la calle de honor para que entre el novio. Él es el especial, Jesús es el novio de la iglesia. El que tiene que esperar al novio es la iglesia. Aunque a veces uno en nuestra indolencia queremos que Él nos espere a nosotros. El Señor llama a la gente a servir. Espere, Señor, cuando haga tal esto, cuando haga lo otro. Hermano, nosotros somos los que tenemos que esperar al Señor. Él es el novio que viene por nosotros. ¿Cuánto lo alaban? A su nombre. Póngase de pie, amado hermano.